Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, chicas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros maestros. Son bienvenidos por parte de la Supervisión Escolar, el Convive y el Psiquiátrico. Bueno, pues ahorita estamos esperando, tienen un problemita de conexión, el trabajador social, pero ya me comuniqué con él y ahorita en un momentito se va a unir con nosotros. Esperamos 5 minutitos más, por favor. Por lo mientras, sería importante que nos registráramos. Ahí en el chat está el registro para que puedan registrar su asistencia, por favor. Gracias. ¿Qué pasó? Nada, ¿qué? Adelante, Belinda. Belinda, por favor, adelante. Sí, maestro, buenos días. Les comentaba que el ponente tiene un pequeño problema de conexión y Ya se conectó, Belinda, ya está conectado. Ah, ok. Su mano ya. Ok. Bueno, pues otra vez, buenas tardes, compañeros maestros. Reciban un cordial saludo por parte de la Supervisión Escolar P198, el Convive. En estos momentos nos encontramos con nuestras autoridades, el profesor Juan Crisóstomo Sosa Vargas y la profesora Laura Verónica Nava Nájera, y pues bueno, el trabajador social que nos va a impartir la conferencia de hoy es el licenciado José Antonio Maldonado Mora, que pues ya daríamos inicio. Adelante, licenciado. Hola, buenos días. Ya me había unido en mi equipo y yo aquí me veo en mi equipo y no sé qué es lo que está ocurriendo. Ahí estoy. Sí, Ahí estoy. Muy bien, buenos días a todos. Adelante. No, maestro, sí se escucha. Buenas tardes. A ver, tantito. Denme un segundito. Un segundito, yo estoy aquí afinando detalles aquí con mi equipo. Entonces me voy para acá. Cambió la... Bueno. En tanto se prepara
Ya está. Les compartimos brevemente, les decía la maestra Belinda, que hay un link para que registren su asistencia. No me refiero, varios están anotándose en el chat como si esa fuera la asistencia, no. Es un link que anotó la maestra Belinda ahí en el chat para que por favor registren su asistencia. Y nos hacen favor. Pero no se puede. No se puede. Dice que necesitamos permiso. Sí, no hay Ya. acceso No se al puede. formulario. Ok, ahorita se los corrige la maestra Belinda y en el transcurso se pueden registrar o hasta el final, no pasa nada. Mientras damos Sí, paso claro. a nuestro invitado, ¿no? Que es el trabajador social, que nos va a hacer favor, José Antonio Maldonado Mora, para que por favor le pongamos toda la atención y como siempre digamos al final de la sesión, valió la pena. Hoy estamos mejor que antes. Adelante, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto nuevamente poder incursionar en esta supervisión escolar y realmente es un placer para nosotros el poder participar de la actividad. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema un poquito escabroso, que es el tema del manejo del duelo en tiempos de COVID. Ciertamente, creo que para todos es ya de conocimiento general que el virus del SARS-CoV-2, que fue descubierto allá en la zona de Oriente, y que está generando todavía en el mundo la enfermedad de COVID-19 terrible, que, bueno, para el centro del país, me parece que las condiciones están cambiando, está bajando el número de contagios, y también está bajando el número de hospitalizados. Nosotros que trabajamos en el terreno de la salud mental, estamos muy al pendiente porque eso vino a trastocar mucho de las actividades que se llevaban a cabo aquí en el hospital. Bueno, quiero recalcar que estamos transmitiendo desde el Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto, que se encuentra en la comunidad de Tepexpan. Ya me habían hecho favor de presentarme, estaba yo aquí un poquito atorado con los asuntos técnicos, pero bueno, esto para ponernos en contexto. Aquí en el hospital las cosas cambiaron de forma radical, todo lo que fue la atención grupal se tuvo que suspender. También tuvimos la mala suerte, no sé ustedes, pero yo me supongo que es un asunto general, tuvimos la mala suerte de perder compañeros, gente querida para nosotros, pero en nuestra región, aquí en la región de San Juan Teotihuacán, cercana a Ecatepec, nos pudimos dar cuenta de lo difícil y lo duro que resultó el periodo más activo de la pandemia. Los espacios que estaban dedicados para surtir oxígeno estaban saturados y los testimonios que fueron testimonios de terror, de cómo incluso familias enteras sufrieron pérdidas, eso nos colocó en una situación distinta. Para ponerlos en contexto, también es una circunstancia inquietante y peculiar. La guerra de Corea, y es como para hacer un comparativo de las cifras, la guerra de Corea duró 20 años y en esos 20 años los Estados Unidos se dice que perdieron en 20 años 40,000 efectivos. Para Estados Unidos eso fue una tragedia descomunal. En 20 años perder 40,000 seres humanos. Ahora pongamos el contexto de lo que solo está pasando en nuestro país en estos tiempos de pandemia. Las muertes al día de hoy en México suman 228,000 en promedio. Y si lo multiplicamos en comparación de lo que ocurrió en 20 años, en 2 años de pandemia hemos perdido 7 veces más de seres humanos que lo que ocurrió en Corea durante 20 años. Esto es algo inquietante. Así es que los duelos que se están viviendo a nivel país México, pues son infinitos. La cantidad de muertes es inquietante, es un número verdaderamente sobrecogedor. Bueno, para fines de esta presentación es muy importante que podamos definir qué cosa es un duelo, porque algunas personas tiempo atrás lo entendían como que duelo era citarnos a las 6 de la mañana para darnos unos moquetes allá en la Alameda y luego meternos unos balazos, ¿no?
así se entendía duelo. Y sí, la connotación etimológica tiene algo de cercano a esa circunstancia. Bueno, el duelo es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida. La palabra duelo etimológicamente viene de o procede del bajo latín duellum, que es combate, y de las últimas acepciones del latín tardío dolus, que quiere decir dolor. Entonces, si conjugamos, sería más o menos la aproximación de esa lucha o ese combate que tenemos que enfrentar ante un dolor, particularmente una pérdida. Aunque el duelo, se asocia inmediatamente a la muerte, que ahora ya con el conocimiento y con la culturalización más lo asociamos a la idea de la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas. Entre estas están las pérdidas relacionales. Y esto tiene que ver con la pérdida del vínculo con las personas, es decir, la amenaza ante separaciones, divorcio o muerte de seres queridos. Entonces, esto está vinculado con lo que estamos viviendo actualmente, que sería el sentimiento natural ante una pérdida de una relación con un ser importante. Pero hay otro tipo de duelos. Está el duelo ante la pérdida de capacidades. Y esto ocurre cuando perdemos algún tipo de capacidad física y o mental. Por ejemplo, la amputación de un miembro de nuestro cuerpo, podrían ser dedos, pies, en fin. Incluso las mujeres cuando padecen cáncer y se les extirpa uno de sus senos, puede implicar una pérdida muy peculiar que incluso limita más adelante el vínculo o el desempeño sexual. Pero también tiene que ver con la pérdida de habilidades, particularmente en las personas mayores. El olvido puede ser un factor de riesgo para que las personas se depriman y bueno, después una condición degenerativa que puede estar íntimamente vinculado con la demencia. También hay otro tipo de pérdidas que son las pérdidas evolutivas y esta tiene que ver con los cambios o etapas de vida. Las pérdidas evolutivas, algunas personas no las pueden superar, como por ejemplo, el haber llegado a la jubilación. Y bueno, jubilación se entiende como júbilo, como ya esa posibilidad de descansar y de hacer lo que antes no podíamos hacer, pero algunas personas no aceptan esa condición de ya no tener los vínculos, porque se puede dar la pérdida de la relación, ¿no? O incluso el sentirse ya desplazado por haber perdido ciertas capacidades. No todo el mundo lo acepta y esa es otra pérdida. Y también hay otro tipo de pérdidas que serían las de contexto o de ubicación, que se dan generalmente cuando las personas pierden el empleo o cambios de domicilio o cambios de trabajo. Así es que los duelos pueden ser diversos ante la pérdida de la relación, ante la pérdida de capacidades físicas o mentales, ante las pérdidas materiales, ante las pérdidas evolutivas y ante las pérdidas de contexto o ubicación. Creo que es importante que podamos aterrizar esto bien en ese sentido, porque entonces el duelo lo entendemos como el sentimiento natural ante cualquier pérdida, pero nos vamos a centrar más en los asuntos que tienen que ver, pues, con la situación actual. Bueno, esto está vinculado más al hecho del grado de apego emocional con el objeto de la pérdida y obviamente la propia naturaleza de la pérdida. No es lo mismo perder 100 pesos a perder 100,000 pesos. Y no es lo mismo perder un carrito de juguete a que nos roben el carro. Así es que eso va a dar un grado de vinculación emocional distinta. También tiene que ver con la forma de ser de las personas y la historia que haya vivido cada quien, porque probablemente algunas personas estén más habituadas
a aceptar pérdidas porque en su historia personal eso fue una circunstancia más común. Incluso las personas que están en una condición de guerra o de tragedias regionales, puede ser probablemente más habitual la pérdida de desplazamiento de los seres humanos, la pérdida de la circunstancia económica o incluso la pérdida de seres humanos. Pero en particular de lo que quiero hablar y de lo que me han encomendado, y que esta fue una solicitud de esta conferencia, que habláramos de la circunstancia que estamos viviendo como país y más bien como seres humanos en esta situación de pandemia y que ha afectado tanto a la pérdida de familiares como conocidos y amigos y que tiene sus peculiaridades. Así es que hablar de la muerte en tiempos de COVID no es una circunstancia cotidiana. Nunca nos imaginamos cuando empezó todo este asunto de los anuncios internacionales que habían detectado un virus y luego que este virus estaba saliendo de control allá en las zonas orientales. Y, bueno, no sabíamos la trascendencia que esto iba a tener. Bueno, para poder enfrentar y resolver la pérdida de seres humanos, culturalmente, el duelo siempre se ha enfrentado en compañía, lo cual permite precisamente la elaboración de ese duelo. Cuando digo elaboración, quiero referirme un poco a mi ejercicio como terapeuta familiar. Cuando las personas van a mi consultorio, yo les digo, bueno, esto lo tenemos que elaborar. Algunas personas no entienden qué cosa es elaborar y les explico. Bueno, tenemos que hablar sobre esto, ver cuál es el origen del problema, ver cuáles son las alternativas para poderlo resolver y cada quien que participe un poquito de eso. Todos lo vamos como condimentando. Esa es la elaboración terapéutica. En el caso de condiciones normales ante el fallecimiento de un ser querido, de manera cotidiana los mexicanos hacemos algo que es el velorio. También se lleva algo que son los 9 días en provincia, pues eso es algo cotidiano. Tanto el velorio como los 9 días, como los rosarios, todo eso va a significar acompañamiento por parte de los familiares. Y todo eso que es como los rituales, ¿no? Desde que me den un abrazo, desde que me den una salutación, que me estén dando el pésame, todo eso es parte de la elaboración de un duelo. Y entonces eso ha permitido a lo largo de los años canalizar los sentimientos de forma diversa. Y entonces puede permitir que ese sufrimiento, esos sentimientos encontrados que se dan ante la muerte, se puedan como acomodar. Pero en tiempos de COVID, desafortunadamente, este duelo se ha enfrentado en solitario. Y además los testimonios que hemos escuchado son crueles y sobrecogedores. Nosotros hemos sabido de personas que les he dicho, oye, apenas me entero que falleció tu familiar de COVID. Dice, ¿vieras lo difícil que fue? Me entero y en la noche, en cuestión de horas, nos dicen que había que llevarlo a un crematorio. Nadie lo volvió a ver, lo dejamos en la puerta de un hospital y es el día de hoy en que estoy como en shock. Siento que esto no ocurrió, siento que es como una pesadilla. Entonces, tal parece que esa es la gran diferencia de lo que de cotidiano enfrentamos, que es un acompañamiento, y ahora, desafortunadamente, que esto se está dando en solitario. Bueno, no se tienen parámetros de cuánto dura un duelo porque cada persona lo resuelve de acuerdo a su propio ritmo psicológico. Mientras que para algunas personas a los 6 meses el dolor o este sentimiento de pérdida probablemente ya lo puedo tener más bajo control, más bajo equilibrio, algunas personas pueden invertir más tiempo, como pudiera ser 1 año o incluso 2. No hay como parámetros certeros. Lo cierto es que dicen los especialistas que más o menos lo que se espera es que un duelo se resuelva entre 6 meses, 1 año o incluso 2,
dependiendo del ritmo de cada individuo. Pero cuando esto se prolonga más en el tiempo, entonces podemos considerar que se trata de un duelo no resuelto. Bueno, esto les digo que depende mucho de las características de cada quien, pero pondremos más o menos ese parámetro. Y lo voy a explicar así. Si consideramos que, bueno, yo también debo de comentarles y confesarles que en los últimos años he tenido un montón de pérdidas, pero la pérdida que más me dolió, se murieron mis ex-suegros, soy del club de los divorciados, mis suegros actuales también fallecieron, mi abuela, mi papá y mi mamá. Y me parece que todos los duelos que enfrenté, todos fueron difíciles, pero el duelo ante la ausencia y la pérdida de mi madre es algo que incluso ahorita lo hablo y todavía me genera sentimientos encontrados. Eso ya han pasado alrededor de 3, 4 años la pérdida de mi mamá y no hace mucho fui a visitarla al panteón y todavía lloré junto a su tumba. Entonces, creo que las cosas son distintas para cada individuo, pero lo cierto es que ya puedo hablar de ello, lo cierto es que ya lo puedo enfrentar y creo al día de hoy que la tengo aquí clavada en mi corazón en condiciones completamente diferentes. Pero si las personas no logran resolver los duelos, pueden enfrentar una serie de distorsiones que alteren el buen funcionamiento de nuestras dimensiones. Cualquier persona tiene la dimensión familiar, la dimensión laboral, la dimensión de la salud mental y el buen funcionamiento físico. Bueno, pues cuando el duelo no se resuelve, un duelo no resuelto va a alterar la convivencia familiar. La pareja probablemente ya no se va a llevar bien. Si el familiar desarrolla psicopatologías, ¿a qué me refiero cuando digo psicopatologías? Enfermedades psiquiátricas. ¿Y cuáles son las enfermedades psiquiátricas que pueden surgir como consecuencia de un duelo no resuelto? Depresión, ansiedad, insomnio o enfermedades psiquiátricas graves, como pudieran ser enfermedades que lleven a que las personas queden psicóticas, que puedan presentar alucinaciones visuales, auditivas, táctiles u olfativas. Y obviamente si esto no se le logra dar un buen cauce, esto puede tener implicaciones incluso en la propia salud física. Bueno, creo que esto es de cultura general, sin embargo, los que ya a estas alturas del partido y considerando que muchas personas cada año deciden tomar cursos relacionados con la muerte, ¿no? Cursos de tanatología, probablemente para algunos ya no sea ajeno el saber que una de las precursoras en atender asuntos de moribundos o de muertos fue la psiquiatra suiza Elisabeth Kubler-Ross. Y ella es de las autoras que escriben y describen los momentos que tiene como parte de un duelo, los 5 momentos que la gran mayoría de las personas enfrentamos cuando sufrimos una pérdida. También quiero aclarar que aunque son descritas estos 5 momentos del duelo, cada quien lo va a vivir también de forma diferente. No siempre tienen un orden, ni tampoco siempre tienen como una resolución. Aunque están presentes, probablemente algunos ni siquiera enfrenten algunas. Los quiero describir cada una de estas etapas, pero aclarar que cada persona va a tener un proceso diferente y que cada individuo es único. Bueno, entonces describe Kubler-Ross que en un duelo se va a presentar la negación, la ira o el enojo, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Generalmente negación y aceptación son parte de los procesos naturales que se dan, pero probablemente en algunas personas no se presente ira o no se presente un cuadro depresivo. Entonces cada individuo
va a enfrentar este tipo de fenómenos de forma distinta. Vamos a describirlos brevemente para que cada uno los tenga claros y presentes. Cuando se presenta el fallecimiento de algún ser querido, como estamos hablando de duelo en tiempos de COVID, tendremos que considerar que se puede presentar la negación. ¿Y qué es la negación? Es una reacción que se produce de forma muy habitual, inmediatamente después de una pérdida. No es frecuente que cuando experimentamos una pérdida súbita, la respuesta sea distinta. Y me parece que este tipo de pérdidas que se dieron en tiempo de COVID fueron para muchos muy impresionantes. Dijeron, oigan, pero pues sí, lo vi yo la semana pasada y se veía bien y me dicen que de repente empezó a presentar malestar, ni siquiera le dio gripa, simple y sencillamente empezó a sentirse cansado, a no poder respirar y pácatelas que se muere. Entonces, para muchas personas esto es como cuando alguien sufre un accidente, de decir yo lo vi en la mañana y de repente ya no está. Y ese tipo de pérdidas súbitas generalmente presentan como expresión fenomenológica la negación. Es muy frecuente que las personas digan, es que no lo puedo creer, aún me siento como en shock. Incluso algunos lo comparan como si esto fuera una pesadilla. Y algunos creen que la negación es como el tener un tipo de fortaleza emocional donde eso los lleva a actuar como si no pasara nada. Pero en el fondo para algunas personas es una expresión de disfunción de respuesta emocional, porque si no presentan los síntomas propios del dolor, esto se puede presentar en otro momento. Bueno, la negación puede ser ciertamente más sutil y se presenta en ocasiones de una manera un poco difusa o abstracta, más bien restando la importancia a la gravedad de la pérdida, no asumiendo que es un evento irreversible, y esto pues para muchos puede generarles como una sensación de caos o de malestar, pero no reconocible con claridad. Bueno, entonces ya describimos qué sería la negación. También otro momento que describe Kubler-Ross es la ira o el enojo. A menudo, el primer contacto con las emociones tras la negación puede ser en forma de ira o de enojo. Se activan sentimientos de frustración y de impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediable a un tercero, ¿no? Que pudiera ser, fue culpa de los médicos, fue culpa de la institución, fue culpa de que no hubo oxígeno, que la gente no hizo lo propio. Entonces esto también puede desencadenar otro tipo de sentimientos o un reclamo continuo que puede impedir que las personas puedan trascender a otro tipo de sentimiento, o también que pueden contribuir a no poderse desconectar de la persona que murió. Bueno, también otro momento que describe Kubler-Ross es el fenómeno de la negación, de la negociación, y esta fase de negociación se comienza con esta parte de contactar con la realidad o el sentimiento de la pérdida y tratar de explorar un poco qué es lo que pasó. Por ejemplo, cuando alguien se diagnostica con una enfermedad terminal, en su momento probablemente pudieran enfrentar esta sensación de negación, pero después le dicen, ¿sabe qué? Pues sí, ustedes tienen una enfermedad terminal, pero si usted hace lo propio de aprender a vivir con ello y empieza a hacer cosas para que su calidad de vida mejore, las personas empiezan de repente a hacer cambios en su vida, aunque ya estén
tal vez como diagnosticados con algo que va a ser irreparable y que inevitablemente los va a llevar a la pérdida, pero las personas empiezan a manejar la situación de alguna manera y entonces empiezan a entrar en esta fase de negociación. En el caso de la muerte, algunas personas dicen, bueno, sí entiendo que tu dolor es muy grande, pero no sé si los médicos te hayan explicado que probablemente esto pudo haber dejado secuelas graves. Y dicen, no, sí, me dijeron que antes del fallecimiento sufrió 2 infartos, de los cuales no los pudieron rescatar. Y entonces las personas dicen, bueno, ¿qué tal que hubiera quedado vivo? Probablemente hubiera quedado un poco frágil. Y entonces ya como que eso les permite poder empezar a convivir con esta circunstancia y aceptar la realidad. Otro momento que se presenta y que también es descrito por Kubler-Ross fue que se puede presentar la depresión, pero hay que ser claros porque la depresión, si nos quedamos con la idea de depresión, lo vamos a denominar esto como un cuadro psiquiátrico y en el fondo no es así. Hoy tuvimos la suerte de presentar, nos hizo favor la compañera Virginia Moreno Villarreal, de dar el tema de depresión infantil y a colación de lo que estamos tratando, una persona que estuvo en la plataforma describía una situación del fallecimiento de un familiar y hurgábamos un poquito en la edad y el tiempo de la pérdida. Y entonces nos decían que habían sido más o menos 6 meses, ¿no? Y entonces decíamos que estaba dentro del periodo del duelo. Bueno, entonces leamos esto, la depresión. Bueno, a medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta de diversos modos: pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social y pérdida de interés por lo cotidiano. Aunque se denomina a esta fase depresión, sería más correcto denominarla pena o tristeza, perdiendo así la connotación de que se trata de algo patológico. Les decía yo, cuando estábamos empezando a hacer la descripción de todos estos procesos, que cada quien tiene un tiempo para resolver una pérdida. Y entonces lo que se propone es que sea más o menos entre 6 meses, año y medio, 2 años, ¿no? Para ponerlo como en contexto del tiempo que podemos considerar para la resolución de esa pérdida. Pero si ya se pasa más de ese tiempo, entonces sí podríamos considerar que es depresión o que se instaló un cuadro psiquiátrico. Antes no. Por eso, para los dedicados a la conducta, cuando alguien llega con una situación de dar testimonio que emocionalmente están mal tras el sentimiento natural de la pérdida de un familiar, hurgamos un poquito en el tiempo y les decimos, bueno, ¿cuánto del fallecimiento? Bueno, es que tiene 1 año. Y entonces explicamos, bueno, cada quien tiene su ritmo, pero a los 3 meses para algunas personas le duele, pero no es lo mismo. A los 5 meses sigue doliendo, pero no es lo mismo. A los 9 o 10 meses ya no es igual. ¿Usted cómo se encuentra al año? Y entonces las personas dicen, pues es que todavía padezco la ausencia de mi familiar. Sí reconozco que ya estoy retomando mis actividades, que ya no es lo mismo, pero cada vez que hablo de la situación me pongo triste. Pudiéramos decir, bueno, es que su ritmo probablemente es diferente, pero no se da la connotación de depresión para que las personas no se convenzan o sean influidas para considerar que tienen o son portadoras de un trastorno psiquiátrico. Bueno, ya por último de estos pasos que propone Kubler-Ross es la aceptación. Y la aceptación supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional, sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas
son inherentes a la vida del humano, ¿sí? Lo que tenemos claro, todos los que estamos en plataforma y todos los que estamos aquí, lo que tenemos claro es que todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Pero esa es una condición natural del ser humano. Algunas personas dicen, es que estoy muy triste porque mi abuela de 82 años murió. Y le digo, bueno, entiendo que has perdido un familiar querido y que probablemente para ti era algo muy importante en tu vida. Pero debes de considerar que tal parece que estás enfrentando una situación hasta cierto punto normal. Ya a esa edad se está más frágil y ya se está más en riesgo de presentar un evento desastroso que te lleve a la muerte. Entonces, el que los hijos enterremos a los padres es hasta cierto punto lo esperado, ¿no? O que los esposos nos enterremos entre sí es hasta cierto punto lo esperado o lo normal cuando ya hemos pasado varios o muchos años juntos. Lo que va contra natura y que en ocasiones es más difícil de resolver y de aceptar es la pérdida de un hijo o la pérdida de un compañero en los primeros años de convivencia con él y cuando se es joven, ¿no? Ese tipo de duelos son circunstancias contra natura y son más difíciles de aceptar. Sin embargo, al tiempo llega la comprensión y la aceptación de que se trata de un fenómeno inherente a la condición del ser humano. Se podría aplicar la metáfora de una herida cuando se acepta la pérdida. Que esta herida con el tiempo va cicatrizando y pues nos va a implicar que deje una cicatriz que va a estar ahí, pero que ya lo vamos a poder aceptar y entender. El duelo, así es que es parte de la vida y por lo tanto es importante no entenderlo como algo enfermizo o patológico. Se entiende como patológico cuando es algo que no se resuelve con el tiempo y que se vuelve crónico. Entonces, se puede acabar complicando y entonces la persona queda atrapada en un dolor que le impide seguir adelante. Bueno, quiero aquí recapitular un poco porque me parece que es importante ya para todos que podamos entender las circunstancias de este duelo histórico que muchos estamos enfrentando, ¿no? Que no le ha tocado solamente a una familia, 10 familias, sino que más de 20,000 personas en nuestro país están enfrentando una situación así, que fue abrupta, que no fue algo que se esperaba que fuera a ocurrir y que circunstancialmente se está enfrentando en soledad. Para que se pueda resolver un duelo, lo que hacen los tanatólogos y particularmente una maniobra mía de tanatología en mi condición de orientador familiar, es permitir que todos los sentimientos aparezcan, todos. Debe de aparecer el enojo, el anhelo, la incertidumbre, la tristeza, en fin, todos los sentimientos encontrados. Y entonces, para poder elaborar esa pérdida, ya saben ustedes que los rituales son de gran utilidad, pero para algunos no se vivieron los rituales y eso puede complicar más las cosas. Entonces, lo que se sugiere es que si alguien perdió un familiar y tú estás entrenado en esto, lo que puede ser de gran ayuda es la escucha activa. Permitir que las personas que perdieron un familiar se sinceren y incluso tú promover que lo sufra. ¿Para qué? Para que esto se agote. Algunas personas luego le decimos, oiga, ¿que perdió usted algún familiar? Pues sí. Oiga, ¿y cuánto de eso? No, pues 6 meses. ¿Y cómo se siente? Dice, ya lo he sufrido tanto, ya lo he llorado tanto, que tal parece que los ojos se me han secado. Y así lo dicen, ¿eh? Y eso deja entrever para los que conocemos el asunto que probablemente estos sentimientos se han ido al tiempo agotando poco a poco y ahora las personas ya lo pueden enfrentar de manera diferente. Por eso, lo que se propone es que las personas lo sufran. Y los rituales, yo no sé ustedes, aquí en las zonas conurbadas, pero en Tlaxcala, el ritual
de los velorios es que llegan cantores propios del pueblo, rezanderos, y entonces allá en mi pueblo los rezos son como muy de sufrir, muy, muy tremendos. Incluso hay un canto que dice: levántate, alma cristiana, y despierta si estás dormido, que Dios te viene buscando. Y entonces para los familiares que tienen gran apego con su ser querido, eso resulta muy doloroso. Y entonces cuando las personas llegan a esa parte del rezo, se escucha en la audiencia mucho dolor, mucho llanto, mucho sufrimiento. Pero eso permite que las personas lo vayan elaborando de poco a poco. Ahora las circunstancias en solitario pueden hacer que la siguiente epidemia que se sabe que va a ocurrir, la siguiente epidemia después de que se resuelve el COVID, va a ser una epidemia psiquiátrica. Los casos que se están incrementando son ansiedad, depresión, insomnio o cuadros psicóticos, donde la gente, cuando no logra canalizar todo ese caudal de emociones, puede incluso perder la razón. Bueno, cuando el duelo entonces no se resuelve, ya lo mencioné, puede haber cuadros depresivos intensos o complicados, conductas de huida de emociones que pueden generar otros problemas adicionales, como es el consumo de alcohol o drogas, y puede darse la reaparición de una pérdida que anteriormente ya se había dado, probablemente se muere un familiar, no resolvió otro duelo previo, que pudiera ser la pérdida de alguna otra cosa material o una condición emocional personal, y tras este duelo no resuelto, se active otro duelo adicional que estuvo atorado en el tiempo. O incluso las personas que tienen gran apego con un ser querido, ante esta incapacidad para poderlo resolver, puede darse que se den conductas autodestructivas. Y esto se da en la presencia de fantasías de quererse reunir con el ser querido, buscando la muerte de forma pasiva o activa. Por eso es muy importante cuando encontramos alguna familia, algún alumno, algún compañero de trabajo que da testimonio de que tras el fallecimiento el familiar empezó a beber mucho, a drogarse, a incurrir en situaciones extremas, pudiéramos considerar que tal vez se está presentando simbólicamente ese deseo de quererse reunir con el ser querido. Esos serían como los foquitos rojos que puedan ponernos en alerta. Bueno, cuando el duelo se complica, es importante pedir ayuda al entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos decirle al familiar, a las personas cercanas a la persona que duele o que sufre, que haya cierto nivel de cercanía. Pero lo ideal es solicitar ayuda a profesionales de salud mental, que podrían ser psicólogos, psiquiatras o terapeutas de cualquier área seria, desde luego, porque en este terreno de la salud mental luego tenemos mucho profesional que ni siquiera estudió, que se asumen como terapeutas cuando no lo son. Los duelos, por muy dolorosos y complicados que resulten, pueden ser oportunidades excepcionales para nuestro crecimiento personal y realización, porque generan grandes enseñanzas, siempre y cuando seamos capaces de afrontarlos y de integrar la correspondiente pérdida. Bueno, desafortunadamente sí es importante luego hablar de uno. Les decía yo que en los últimos tiempos he tenido muchas pérdidas, y entonces en la primera pérdida importante, que durante muchos años no tuvimos que enfrentar esta situación, la familia no sabía cómo actuar, pero a la siguiente pérdida ya como que teníamos cierto grado de experiencia, ya sabíamos que unos tenían que ir a hacer un trámite, que otros tenían que preparar el escenario donde se iba a desarrollar el compromiso social, lo que significa preparar el cuerpo, lo que significa tomar otras decisiones como llevar a nuestro ser querido a un crematorio, lo que significa contratar una ambulancia o contratar un servicio fúnebre. Entonces
Ya para una tercera pérdida ya está uno más avesado. Cuarta o quinta pérdida ya puede uno enfrentar el compromiso social de forma diferente. Así es que suena un poco cruel, pero las pérdidas humanas nos pueden ofrecer oportunidades excepcionales. Y los que ya rebasaron más de 25 años, inevitablemente, y 25 años de edad, inevitablemente tendrán que enfrentar un compromiso social ante la pérdida de un familiar y darle acompañamiento a la gente joven. Por eso el tener pérdidas nos puede de alguna manera resultar fortalecedor, aunque sea difícil, pero pues es inevitable que lo tengamos que hacer. Sin embargo, las personas sanas son aquellas que no intentan escapar del dolor, sino que sabiendo que ocurrirá, intentan saberlo manejar. Ciertamente es doloroso el recibir una noticia, ciertamente es doloroso compartir noticias de fallecimiento, pero cuando tú ya has tenido pérdidas en la vida, eso te deja enseñanza y te da la posibilidad de dar un acompañamiento más en orden. El duelo se elabora sanamente según se va aprendiendo a recordar e integrar lo mejor de la relación con la persona fallecida. Y se va logrando invertir la energía en nuevos afectos. Y el ser querido queda habitando para siempre en algún lugar del corazón, en el que domina más la alegría porque sucedió que la pena porque terminó. Yo ahora cuando me preguntan sobre mi padre o sobre mi madre, les digo, bueno, más que ser mi papá y mi mamá, cuando yo llegué a una condición de adulto, fuimos grandes amigos. Yo tuve una profunda amistad con mi mamá, también con mi padre, los quise mucho a los dos. Y entonces, bueno, ahora en el momento actual puedo decir con justa razón que pues sí, tuve la suerte de tener la amistad, la cercanía, el cariño, la suerte de que ellos me dieran la vida y bueno, pues sí, terminó desafortunadamente, pero tuve la suerte de haber vivido la alegría de haberlos conocido. No podemos amar sin que nos duela. El duelo es un indicador del amor. Si hemos amado intensamente, no se puede morir sin dejar algo dolido. Para sufrir la pérdida se ha tenido que gozar del contacto. Es la dialéctica de la vida. El dolor, al igual que el amor, tiene sus tiempos, sus ritmos y sus periodos. Bueno, ya voy terminando mi exposición. Nadie nos puede quitar el sufrimiento, pero la lucidez y la capacidad de mirar cara a cara esa pérdida, esa ausencia, ese dolor, ese duelo, es ya el inicio del camino para superarlo. Profesores, ustedes que dan acompañamiento, creo que es importante que podamos nosotros, más que dar respuestas, generar inquietudes, y yo les sugiero que todos en casa podamos hacer un esfuerzo de tener literatura relacionada con tanatología para poder hacer consultas, porque desafortunadamente esta circunstancia de la muerte y la vida son situaciones que se dan de cotidiano, y qué mejor que un profesional que trabaje con gente tenga material de revisión y de consulta para que podamos tener claridad. Yo creo que el tiempo que nos ofrecieron no nos da mucho para que podamos ahondar y decirles que incluso existen diplomados tanatológicos para que la gente que trabaja con gente pueda tener un mejor desempeño ante la circunstancia inevitable de la muerte. Les agradezco mucho el favor de su atención. No sé si tengan dudas, comentarios, algo que quieran agregar. Muy bien. De antemano, muchas gracias. Y vamos a dar un espacio para preguntas si alguien las quisiera hacer. Damos un tiempo. Alguien si quisiera participar, levanta su mano, enciende su micro para que no se hagan todos. A ver, adelante, maestro Mario Alberto, por favor. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes.
Nos comentaba, doctor, sobre algún material que pudiéramos tener nosotros sobre tanatología. ¿Usted nos podría proporcionar alguna bibliografía o de qué manera poder conseguir estos materiales? Sí, mira, lo que yo he visto que casi en todos los puestos de libros, cuando voy a los tianguis, soy muy dado a andar revisando ahí los puestos de libros y me doy cuenta que la literatura de Kübler-Ross es tal, generalmente en los puestos. Entonces, les voy a dar el nombre, porque la verdad, mi esposa tiene libros, ella estudió tanatología, y desafortunadamente no me pude traer la literatura, les soy honestos, pero sí creo que es muy importante que tengan la referencia de la psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross. Y tiene, me parece que tiene un libro, a ver aquí Carlos que me corrija, se llama el acompañamiento a los muertos y a los desahuciados de Kübler-Ross, y otro es el duelo ante la muerte de Kübler-Ross. Pero nada más con el simple hecho de buscar la literatura de Kübler-Ross, es la máxima exponente de los temas de tanatología. Y claro, de ahí se desprenden otros tantos libros donde se describen las etapas del duelo, donde se describe la importancia del acompañamiento, donde se describe el dolor que sufren las personas y cómo de alguna manera dar contención. Entonces, me quedo yo con el dato de buscar la literatura de esta psiquiatra, y creo que va a ser lo mejor que podemos hacer para tener información en casa. Ok, muchas gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene otra cuestión que plantear? Contamos del 1 al 5. Si no hay, avanzaríamos. 3, 4. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Adelante, Fátima. Soy Fátima. Y pues, de antemano, yo en algún momento estudié también la carrera pero con enfoque psicoanalítico. Y bueno, nosotros nos abrían este paso con respecto al análisis personal, que es precisamente una de las oportunidades que tenemos el ser humano para autorreflexionar, ¿no? Y esta parte de los recursos que como profesores de antemano debemos de manejar mucho, que nuestros alumnos tengan muchos recursos para poder aceptar este tiempo de pandemia. Y bueno, algunas literaturas como el caso de Macbeth, que bueno, cito algo que me gustó, que dice: el propio pasado me bloquea el camino hacia la felicidad. A veces nosotros nos estancamos siempre en el pasado y no tenemos ese recurso, ¿no? de salir adelante. Y entonces nos bloqueamos también el futuro. Entonces algo que para mí ha sido sumamente importante es reflexionar y tener un análisis propio, independientemente que podamos asistir con un especialista. Como mucho se ha hablado, ¿no? De que los profesores tenemos que estar bien, porque tenemos a cargo también pequeños en formación, y hasta los padres de familia se acercan con nosotros. Entonces, nuestros recursos como docentes deben ser muy fuertes. Y la reflexión es un camino muy importante para que nosotros podamos llegar a nuestro interior, conocernos y poder apoyar en lo que nos corresponde. Nada más, maestro. Gracias. Gracias, Sí, Fátima. quiero hacer una aportación todavía. Fíjense que creo que esta parte que nos comentó la profesora Fátima es muy valiosa. Sin embargo, la recomendación es que si la gente trabaja con gente, generalmente es importante. En otros países se hace, en nuestro país no, pero la gente que trabaja con gente, necesariamente debemos de vivir la experiencia de la terapia, porque acudir a un espacio terapéutico nos permite poder identificar aspectos en esta reflexión que normalmente se hace en esos espacios controlados. Yo creo y doy la sugerencia de que hay 2 vías. Uno es primero identificar si en este momento de mi vida estoy viviendo una situación de crisis que me esté limitando, modificando mi desempeño como persona. Hay que buscar ayuda profesional. La terapia está indicada para la gente sana.
pero si ya perdí mi tranquilidad, mi sueño, mi control de impulsos, entonces ya se trata de una consulta médica. Dejo los datos aquí del hospital por si alguien en algún momento quisiera hacer uso de los servicios del hospital que no cuente con seguridad social, ni IMSS, ni ISSSTE. Bueno, pueden recurrir a nuestra institución, y en el caso de los profesores, y considerando que en el Estado de México tenemos contados recursos, bueno, este hospital está atendiendo a la población del Valle del Estado de México, y ustedes pueden tenerlo como una red de apoyo. Si quieren, tomen captura de pantalla o tomen los datos y orienten a las personas de la posibilidad de acudir a una atención especializada. Se necesita que las personas acudan a un centro de salud y soliciten una hoja de referencia para poder recibir atención aquí. Ahí está el número telefónico para que en caso de que ya tengan su hoja de referencia, llamen y pidan una cita. Y entonces ya se les programe para ser atendidos por primera vez. Creo que esto es importante porque les decía que lo que se avecina es una situación inevitable que va a ser una pandemia psiquiátrica. Y entonces, bueno, ahora los servicios en general se están preparando para enfrentar esta situación. Incluso mi esposa trabaja en un centro de atención primaria a la salud en una comunidad de la región, y les han dado la indicación de tomar un curso sobre salud mental. Nosotros somos el programa de salud mental y recién también lo acabamos de tomar, en el sentido de que el Estado está preparando a su personal para hacer frente a estos nuevos requerimientos. Y digo nuevos porque en nuestro país la gente no tiene plena conciencia de solicitar ayuda profesional. Cuando decimos psiquiatra o psicólogo, mucha gente dice, pues si no estoy loco, y entonces retrasan la posibilidad de recibir ayuda especializada. Bueno, entonces la recomendación es que ahí están los datos para que los consideren en caso necesario. Perfecto. Bien. Pregunto, ¿habrá alguien más que desee plantear alguna situación? Yo nada más les pediría que si puede poner nuevamente la diapositiva del enojo, por favor. La diapositiva del enojo. Ira. Vamos a verlo. Ira o enojo, ¿verdad? Enojo. Ahí está. Okay. Bueno, aprovecho la oportunidad. Aprovecho la oportunidad para agradecer ampliamente a la supervisión, al profesor Juan, y comentarles que estamos programados para una siguiente actividad que creo que va a ser en una semana, si no mal me equivoco. Y bueno, vamos a continuar con este proceso de capacitación. Les estamos, el Servicio de Salud Mental, profundamente agradecidos, y bueno, ahora se hizo una variante en el sentido de que iban a hacer un registro que se está grabando, lo veo aquí en pantalla, y entonces, bueno, pues ya les compartirán la información. Sí, así es. Pues yo de antemano también agradecer el apoyo institucional del psiquiátrico Adolfo M. Huerta, y por supuesto la profesional explicación del trabajador social José Antonio Maldonado Mora, que de manera muy práctica, muy funcional, muy puntual ha hecho sobre este tema del duelo en tiempos de COVID, y la que tuvimos la semana anterior, que fue sobre salud mental precisamente, y continuaríamos, primero Dios, dentro de 8 días, en esta misma hora de inicio, 12:30, el miércoles también, con el tema de, me parece que sigue resiliencia. Resiliencia, sí, maestro. Resiliencia, y posteriormente a la siguiente semana, continuando con este ciclo, cerraríamos con inteligencia emocional, a la cual estamos invitados todos. Agradezco de manera también muy, muy especial a todos nuestros compañeros y amigos de la zona escolar P198, y por supuesto a la presencia de la promotora de Convive a nivel región, la maestra Laura Verónica Nájera Nava, que hoy también estuvo a bien acompañarnos para dar fe de este tipo de trabajos que se desarrollan en la zona. Como siempre, nuestro trabajador social José Antonio nos invita a una reflexión obligada. Esa parte como me gusta de su explicación, porque no deja posibilidad de evadir el tema. A mí me gusta la forma tan didáctica y tan puntual que hace del tema en cuestión,
para que nos obligue a una reflexión muy personal, por supuesto, pero que nos va a llevar a un nivel superior de entendimiento de lo que significa vida. Y en ese sentido, yo me quedo con esa explicación, esperando que todos ustedes lo hayan disfrutado, y que como siempre les invito a decir, valió la pena. A sus órdenes, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Gracias a todos, particularmente a José Antonio. Gracias a todos. Rápidamente decirles que ojalá que para el próximo ciclo escolar puedan los profesores interesarse en programar actividades para sus escuelas, ya que el programa depende del número de personas que podamos tocar a partir de estas actividades a distancia, ahorita todavía que no nos dan luz verde para hacerlo de manera presencial. Entonces, por medio de la profesora Belinda les vamos a hacer llegar un tríptico para que lo reciban todos los profesores y puedan ver otras temáticas que tenemos ahí en el tintero y que lo vayan planeando para el próximo ciclo escolar, porque ya se va a terminar y queremos iniciar de forma espectacular para el próximo año con más sedes y más personas informadas. Agradezco mucho el favor de su atención y que tengan una excelente tarde. Gracias. Maestro Juan, gracias. ¿cómo asistimos? Esa es la idea. Gracias, excelente tarde. Gracias. Maestro Hasta Juan, luego. disculpe, ¿cómo nos